Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Vieron las notas o no? ¿Aló? Sí, ¿Cuál es profe. la nota, profe? Ya. Hola, Esteban. ¿Vieron las notas? Sí, Ya. Ahí están las dos notas entonces de las dos simulaciones y les voy a pedir que me envíen. Tengo que hacerlo en la formalidad, pues tengo que, escribirlo, ¿cierto? En el aula, pero ustedes me lo mandan a mi correo, porque hay un problema con la página, con la plataforma. Hay un link que no me permite que ustedes lo puedan integrar como grupo, por eso se encontraron, acepta al primer grupo y el resto lo rechaza, entonces tienen que mandármelo a mi correo. Pero lo formal va a ser eso, ¿de acuerdo? Porque de aquí que espera que los técnicos me, me hagan el ajuste en la página va a pasar varios días, entonces no quiero pasar problemas. Me mandan las dos últimas, voy a colocar ahí las instrucciones, las últimas dos simulaciones este sábado. Hasta el domingo les voy a dar plazo, hasta el domingo. ¿Les parece? Profesor, ese se va a enviar al correo de usted que tiene en Gmail, no al de la No, Santa mándemelo, María. mándemelo a mí el Gmail, porque ese es personal y yo lo reviso constantemente. Francisca, Ya. el otro correo que es el institucional, me llega mucha información, son como 50, entre 50 y 70 correos diariamente, y no doy abasto para estar contestando todas las cosas. Me llegan portones eléctricos, invitación, LinkedIn, vendo pasa, aceituna y una serie de cosas, ¿me entiende? Entonces, el otro lo tengo más cortito y más claro. Ya, profesor. Así que usted, profe, ¿cuál escúcheme, sería ese correo? B Garrido, B corta Garrido, ¿Ya? STER. Lo voy a escribir aquí, mira, Ya. espérate, lo voy a escribir para que lo notes bien. Ahí está. ¿Lo ves o no? Sí, profe. Ya, entonces ese correo me lo manda. Entonces yo lo recupero rápidamente, veo las cosas, las bajo y las corrijo. Entonces con eso tendrían ya dos notas. Tendrían la nota de la primera prueba, que fue online, y tendrían el trabajo de la simulación. Entonces nos quedaría la última nota que tiene que ver con el trabajo de carácter grupal, que van a ser unos ejercicios de desarrollo. Ya, y tengo plazo hasta el 14 de agosto para poder subir las notas y tenerlas. Entonces tengo que Eh, hacerlo rápido. Profe, una Ya. duda. Espera, entonces las otras dos simulaciones no van, o me estoy equivocando y no entregué algo. ¿Cómo? Si yo te puse dos notas y estas dos simulaciones más, pues si son 4 simulaciones. Y de las 4 yo te saco un promedio. Ya, pero aún no se han tenido que entregar las otras dos, ¿no? Por eso tú tienes plazo de 2 días, voy a colocar todos los formales en la plataforma, eso es lo que estoy diciendo. Y como hay un problema en la página que no me permite desbloquear una cuestión, yo debería colocar no y aparece un sí y eso está fijo. Si yo espero a que los técnicos, porque ya entregué la información, me hagan esa pega, van a demorar un mes. Entonces,
Yo te voy a dar plazo hasta el domingo a las 12 del día para que tú me lo mandes a este correo que está aquí. Oye, profe. Ya, lo formal va a ser lo otro que aparece ahí, por formato, y cuando diga aula UCM, tú dices sí, ok, pero me la mandáis a ese correo, Ok. al correo mío. Y así salto el problema, pero es que seguramente me lo van a arreglar después de la fecha que yo requiero, ¿me entiendes? Entonces, hay un problema ahí de que no lo puedo resolver yo porque no soy el que administro la página, ¿me entiendes? No me permite desbloquearlo. Y eso lo tiene que hacer una persona que entienda cuál es el uso y que tenga acceso a la plataforma de el waula.cl. Yo no la tengo, no tengo esa certificación para poderlo hacer. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. El PPT que vamos a ver ahora ya está en el aula virtual y trae más la materia y los ejercicios. Profesor, ¿y para cuándo sería el trabajo grupal que falta? Eso déjame verlo porque tú sabes que todo, por ejemplo, esta semana de vacaciones no estaba cuando yo preparé la planificación, cuando preparamos la planificación por allá por marzo, a principios de abril, no estaba contemplado la semana de paro, no estaba contemplada estas 2 semanas de estas 2 semanas de vacaciones. La otra fue informal, así que ahí nos atrasamos 2 semanas el tiro. Entonces, la fecha obviamente ha ido aquí corriéndola, así que hay que tener paciencia en eso, ¿ya? Entonces yo te lo voy a dar con tiempo, así como te estoy dando el tiempo con mucha antelación para que me entregue las simulaciones, que usted ya tiene una cierta experiencia. Entonces yo se lo voy a dar con tiempo también para que me entregue ese trabajo, así que no se preocupe. Yo se lo voy a publicar también ahí en el aula, la fecha en que le voy a dar los trabajos y seguramente van a ser unos 3 o 4 problemas que voy a dar y tienen que resolverlo de carácter grupal. Ahí les voy a entregar la información, ¿ya? Ya. Avísenle por favor a sus compañeros que voy a colocar la información para la entrega. Van a tener plazo hasta el domingo. Van a tener plazo hasta el domingo a las 12 del día. Son las últimas 2 simulaciones y ustedes saben que no son muy difíciles de hacer. Hay que mejorar ciertos detalles, sí, pues, chicos. Si bien es cierto lo que hicieron con las primeras 2 simulaciones, hay gente que trabajó bien, pero algunos algunos detalles. Eh, bueno, yo mostré cómo hacerlo, está bien, pero la figura, borrarle el marco que te rodea, hacerlo, no solamente trata de hacerlo los cálculos y la figura, también hay que justificar un poquito con los aspectos físicos, si no se pierde un poco lo que se está haciendo. Colocar las unidades, eh, colocar bien las ecuaciones, hacer bien los cálculos numéricos, pero son detalles que tienen que ir mejorando. Yo entiendo que todas estas cosas es primera vez que las están haciendo. ¿Es así o no? Sí, profe. Ya, pues Sí, están aprendiendo cosas. Entonces, a mí me gustaría que en esta última pasada de cosas que me van a entregar haya una calidad un poquito mejor, vayan superando ciertas cosas. Lamentablemente no les puedo mandarle el reciclaje, ¿me entiendes? Si estuviésemos en la sala de clase, yo le entregaría a ustedes y le pondría una nota, mejor esto, haga esto otro, ¿me entiende? Pero los tiempos no dan para eso. Pero sí se los menciono, el mejorar las cosas. Yo les pedí que lo hicieran en PDF, mucha gente me lo mandó en Word, mucha gente me lo mandó con archivos separados, sacaba una hoja, me mandó 4 o 5 hojas cuando era un solo archivo. Esas cosas las tienen que ir mejorando. El manejo de la información, colocar un nombre, el objetivo que se espera. Hay gente que llegó, colocó los gráficos y colocó las fotos y nada más, pues y ni siquiera hizo los cálculos numéricos. Pero yo esperaría que esta próxima entrega mejore, pero eso lo está haciendo en el tiempo, ¿ya? Así que eso, yo les coloco la información ahí para que la entreguen hasta el domingo al mediodía. Me lo hacen llegar a mi correo. Bien, vamos Profe, a... Sígame. profe, una consulta. Lo que pasa es que yo ese día que había que entregar los trabajos, me parece que era el día sábado, no lo pude entregar porque me salía el trabajo de otra compañera. Eran los dos primeros, de Andrea Silva, me parece.
Y para yo poder subir mi trabajo me decía que tenía que eliminar el de ella, por lo tanto no lo hice. Y ese mismo día se lo envié a su correo, al institucional. Sí, es que el institucional yo no lo veo mucho. Tiene que mandarlo a mi correo, ya le dije ya el correo que está ahí, B. Garrido Entonces, Esper. claro, entonces se lo envío porque lo tengo ahora, se lo envío a su correo, Sí, el vos, trabajo de las escúcheme, dos simulaciones, escúcheme, de ahora. escúcheme, sí, de acuerdo. Usted me mandó las dos primeras simulaciones, entonces reenvíeme ese, ese, ese archivo y ahí va a salir la fecha, ¿no? ¿Sí? Ya, pues. Y entonces si usted lo envió dentro del plazo, se lo acepto. No, pues no, es que no lo vi dentro del plazo, lo envié el mismo día, pero en la tarde, porque en la mañana cuando lo iba a hacer me salía el trabajo de Andrea Silva y no lo pude subir. De hecho tengo foto, le envié un correo explicándole la situación. Ya, por eso, mándemelo con donde aparezca la fecha que usted lo envió, que no hay problema, ¿ya? Ya, vale. Ya. Lo que pasa, le voy a explicar, que la página que nosotros manejamos, donde yo subo toda la información, yo como tengo que administrar eso, entonces hay una opción que yo debería colocar no, y está predeterminado con un sí. Y eso yo no lo puedo arreglar, me lo tiene que arreglar un técnico. Y si yo ya avisé, llamo a los técnicos, se van a demorar más de una semana o 2 semanas. Entonces yo prefiero salvar esa situación y usted me lo manda a mi correo ahora. Porque está con la opción sí. Y con ese sí solo acepta el primer grupo y todos los otros son rechazados. ¿Me entiende? Sí, profe, te lo Ya, envío entonces a su ahora me lo correo. manda, reenvíeme la anterior, ahí va a aparecer la fecha y la hora, y me envía estos dos nuevos que yo le voy a pedir, me lo envía a mi correo que yo acabo de escribir ahí en pantalla. Y todos los demás deberían hacerlo ahí. ¿Ya? Vale. Bien, voy a entonces a comenzar. Hasta el momento nosotros lo que hemos visto, ¿cierto?, de la cinemática han sido los diferentes tipos en que se mueven las partículas, tanto en el plano horizontal, vertical y también en el movimiento de carácter circular. Eh, Lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, son las causas y efectos del movimiento del cuerpo. Los cuerpos no se mueven por sí solos, sino que son afectados por entes externos que son las fuerzas. Y las fuerzas son vectores. Por esa razón hubo que ver lo que eran anteriormente los vectores. Los vectores son cantidades que tienen una magnitud, una dirección y un sentido, y en este caso un punto de aplicación. Y eso lo explica la dinámica. Y eso se explica a través de tres leyes que puso el señor Isaac Newton, que son las que vamos a denominar a continuación. Entonces, la dinámica que tiene que ver con las leyes de Newton se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales que deben ser tratadas como tal. Entonces, los vectores poseen una magnitud, que sería el porte de la flecha, tienen una dirección, tienen un sentido y un punto de aplicación. Y estas fuerzas producen un cambio en el movimiento de los cuerpos. Puede moverse hacia arriba, ¿cierto? Lo saca de la situación de reposo y lo coloca en movimiento. Y esas cantidades son los vectores. ¿Te das cuenta que las fuerzas o las tensiones tienen una flechita arriba? Y nosotros ya sabemos más lo que son los vectores en 2 y en 3 dimensiones. Sabemos calcular su magnitud, su dirección y su sentido. Y podemos graficarlos también. Ahora, hay unas leyes que explican esta situación. Esta situación es explicada por don Isaac Newton a través de tres leyes que son las leyes de Newton. La primera es la ley de inercia. Aquí digo, abre comillas, cierre comillas. Voy a repetir en forma textual lo que dijo este caballero en algún momento de su vida. Un cuerpo permanece en reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, a menos que actúe una fuerza externa a él. Y aquí tenemos algunos ejemplos, porque si uno lee esta situación, no la entiende muy bien, a menos que a uno le den algunos ejemplos. Por ejemplo, si hay alguna persona que quiere sacar el paño, ¿cierto?, sin que la botella se mueva, él lo tiene que hacer rápidamente. Entonces la botella trata de quedarse en el mismo lugar donde estaba, y el cuerpo permanece o tiende a permanecer en reposo, a menos que actúe una fuerza externa a él. En el caso de un barco, a causa de su gran inercia que tiene, ¿cierto?, no es fácil de ver un barco de su curso, ¿cierto?, porque necesito varios cientos de metros para que se pueda detener. Entonces tiene una gran inercia el movimiento. Si tú vas en una bicicleta y tropiezas con un obstáculo,
lo más probable es que tú te vas la bicicleta se va a detener violentamente, tú también, pero como eres parte del sistema, tiendes a seguir la línea de movimiento que llevaba y te puedes pegar en un muro, en un poste, en un árbol, etcétera, etcétera. Por eso el uso de el casco, ¿cierto? Que es importante. En el caso nuestro, de los automovilistas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Nuestro cinturón de seguridad. Porque tendemos a salir eyectados. Mucha gente sale eyectada por el parabrisas, pega contra el muro de la casa, pega contra el poste o pega contra el árbol, ¿cierto? Y sale expulsado y ahí es donde fallecen la mayoría de las personas. Entonces hay una tendencia a seguir la línea de movimiento que lleva. Los que somos usuarios de las micros también, normalmente cuando tú partes, la micro está en reposo, el tipo le transmite la información a un motor mediante una fuerza externa, te sacan de la situación de reposo y uno como que se va hacia atrás, trata de quedarse en el mismo lugar donde estaba, está actuando una fuerza externa. Tienden a sacarte de esa situación de reposo y uno tiene una inercia al movimiento, trata de quedarse en el mismo lugar. Ahí está la ley de inercia. Enseguida, ¿cierto? La micro adquiere una velocidad más o menos constante, vamos sobre una línea recta, velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, y un poco más allá hay un paso cebra y viene atravesándose una persona de la tercera edad, entonces el tipo ahora le genera una fuerza que es contraria a la línea de movimiento que tú llevabas, frena, la fuerza apunta hacia atrás, entonces ¿qué es lo que pasa? Si la frenada es muy brusca, yo tiendo a seguir la línea de movimiento, me tiendo a despegar de la parte trasera de mi asiento y tiendo a irme hacia adelante, si es muy brusca la frenada. Por esa razón hay que usar el cinturón de seguridad en los automóviles, porque eso te puede salvar la vida. Se tiende a quedar en el mismo lugar y es sujetado por ese cinturón. Hoy día ustedes ven que todas las micro interurbanas, las que van a Santiago, etcétera, etcétera, es ahí el uso obligatorio, ¿cierto?, de los cinturones. Y la gente lo tiene que usar. Entonces ahí tenemos lo que es la ley de inercia, que es la primera ley. Ahora, si el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero, es decir, están las fuerzas F2, F3, F2, F1, con F3 se anulan, el cuerpo se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que la aceleración vale cero, es decir, la velocidad es constante. Me salto a la tercera, ya voy a explicar la segunda. La tercera dice, se trata de la ley de acción y reacción. Abre comillas, a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. A la primera se le llama acción y a la segunda reacción y viceversa. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masa diferente. Aquí le tienen el caso clásico, hay dos personas A y B, ¿cierto? Esta sería la fuerza que genera la persona A sobre la persona B. Y obviamente hay una respuesta que sería la fuerza que genera la persona B sobre la A. Aquí tenemos el caso de un cubo, ¿cierto? Ya, o de un cuerpo que está sobre la plataforma, ¿cierto? Sobre el suelo, ¿cierto? Le genera una fuerza hacia arriba y obviamente es una respuesta, ¿cierto? Es una fuerza del cuerpo sobre el suelo. Aquí tenemos el caso, la acción en el neumático se empuja en el pavimento y la acción es que el pavimento empuja el neumático y logra avanzar ahí el automóvil. En el caso del cohete, la acción, el cohete empuja los gases y la reacción es que los gases empujan al cohete. Aquí una persona que está traccionando un resorte y obviamente la reacción es que el resorte tracciona a la persona. En todos estos casos, las fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido contrario. La magnitud de la fuerza del A sobre B es igual a la magnitud de B sobre A. Son de igual magnitud, recuerda que esas dos barritas significa la magnitud o módulo o el porte de la flecha. Todas las flechas son de igual magnitud, ¿te das cuenta? Pero son de sentido contrario. Uno apunta hacia la derecha y el otro apunta hacia la izquierda. Este apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo, que sería la fuerza, ¿cierto?, que hace el cuerpo sobre el suelo o suelo sobre el cuerpo. Hacia arriba, hacia abajo, son del mismo tamaño, pero son de sentido contrario. Igual cosa sucede acá. En general, si tú tienes dos cuerpos, el 1 y el 2, esta sería la fuerza que genera el 2 sobre el 1 y esta sería la fuerza que genera el 1 sobre el 2. Por tanto, en general, estas fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Pero lo que hay que dejar en claro es que estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masa diferentes. No existe la posibilidad de una fuerza aislada. Siempre actúan de a pares.
es como la situación causa-efecto, o acción y reacción, pero no existe una situación que esté una fuerza aislada. Siempre va a haber una reacción que apunte en sentido contrario, de acuerdo, ¿cierto?, a la tercera ley de acción y reacción. Entonces, hemos visto la primera ley y la segunda ley, y la he explicado simplemente desde el punto de vista cualitativo, mediante algunos ejemplos que están implícitos en los problemas a desarrollar, como son la ley de inercia y la ley de acción y reacción. Pero aparece una segunda ley, y esta ley sí que ya hay un modelo, un parámetro, una relación entre variables. Aquí tenemos, dice, si sobre un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza externa F, este cuerpo experimenta una aceleración, un cambio de velocidad en el tiempo, en la dirección de la fuerza aplicada. ¿Cómo se relacionan las tres variables, fuerza, masa, aceleración? La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, y eso se conoce como la segunda ley de Newton. ¿La fuerza en qué se mide? Se mide en Newton, y es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que éste experimente una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Eso es en el sistema MKS. En el sistema CGS, las fuerzas, ¿cierto?, se le llaman las dinas. Y una dina es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que éste experimente una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la relación funcional? Es que un newton es 1 por 10 elevado a 5 dinas, y también aparece otra unidad importante que en el sistema técnico, que es un kilogramo de fuerza o un kilopondio, que equivale a 9,8 newton. Entonces la fuerza se mide en newton. Y ahí tenemos entonces las tres leyes. La primera ley, la ley de inercia; la segunda ley, la ley de masa; y la tercera ley, la ley de acción y reacción. Repito, la primera y la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo. En cambio, la segunda ya hay un modelo. Hay una relación entre las variables. Ya está la fuerza, está la masa y la aceleración. Y la fuerza se mide en newton. Ahora, estoy suponiendo que solamente existe esa fuerza. Si existen más fuerzas, se tiene que, ¿cómo se lee esto? Que la suma de todas las fuerzas que estén actuando es igual al producto de la masa por la aceleración. Si además todas estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa coplanares? Que pertenecen a un plano, el plano XY. Entonces tenemos que la suma de todas las fuerzas que están apuntadas en el eje X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración al eje X. Y si estamos en el eje Y, la suma de todas las fuerzas que estén en el eje Y es igual a la masa por la aceleración vertical. Entonces, esta ecuación, que es una ecuación vectorial, porque hay vectores, se tradujo, ¿cierto?, en una ecuación de tipo escalar, donde hay números comprometidos. Estamos trabajando por el componente en las proyecciones. ¿Qué tipo de fuerzas vamos a tener? Por ejemplo, tenemos la fuerza peso, algunos autores la designan por la letra P o W. W tiene que ver con weight net, ¿cierto? Si está en inglés, peso neto, es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia el centro de ella. Y el peso, ¿cierto?, se expresa como el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Y las fuerzas se miden en newton, ¿cierto? Un newton sería entonces, o el peso sería fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que ésta acelere hacia el centro de la Tierra con una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos la fuerza peso apunta hacia el centro de la Tierra, aquí también, y en este caso plano inclinado, la fuerza peso actúa, ¿cierto?, hacia abajo y cae la perpendicular de esta base de este triángulo en cuestión. Aquí tenemos algunos valores de G. Fíjate bien, en Mercurio la aceleración de gravedad vale 2,8, en Venus 8,9, en la Tierra vale 9,8 metros segundo cuadrado, en Júpiter 22,9, en Neptuno 11 veces nuestro valor. Aquí son como 30 veces. Es decir, una persona que tenga una masa de 80 kilos, tenés que multiplicarlo por 30. Son 2.400 newton. O sea, esa persona son como 2,4 toneladas. Es decir, esa persona muere aplastada contra el suelo de Júpiter. No es capaz de su estructura ósea muscular soportar esa atracción gravitacional que te impone el planeta, ¿cierto?, hacia el centro de ella. Entonces, que para que el hombre pueda sobrevivir en algún planeta, tiene que buscar, ¿cierto?, un planeta que tenga una aceleración que sea más o menos equivalente, ¿cierto?, a la aceleración de gravedad de nuestro planeta.
En Marte, 3,7. Por eso que la gente anda prácticamente saltando. En la Luna, 1,6 veces este valor. Entonces prácticamente da bote, anda saltando, porque su peso es 1,6 veces el peso que sería aquí en la Tierra. En cambio, en otros planetas, por una condición física que es la gravedad, no podemos evitar eso, y lo que normalmente hace el hombre es generar estas plataformas que están en toda la mayoría de las películas. Usted ve que estas plataformas de tipo circular están girando. ¿Y por qué giran? Porque obviamente así logran replicar, ¿cierto?, lo que es la aceleración de gravedad. Entonces giran con una velocidad tal para que su aceleración centrípeta sea del orden de 9,8 metros segundo cuadrado. O tendría que hacer, ¿cierto?, una situación de carácter artificial, ¿cierto?, de manera de igualar esas condiciones de gravedad. Solamente estoy considerando el concepto de la gravedad. Usted mira, oiga, llueve ácido sulfúrico, hay grandes tempestades, vientos de tantos kilómetros por hora. Por supuesto, hay otras variables que el hombre nunca las va a poder determinar porque su condición humana, ¿cierto?, le impide, pero estoy considerando solamente un aspecto físico que es la aceleración de gravedad en este caso. También aparece lo que es la fuerza normal N. La fuerza normal N es una reacción de la superficie sobre el cuerpo, y la normal normalmente es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Esta fuerza, la que ejerce la superficie sobre el cuerpo, es una reacción y siempre es perpendicular a la superficie. Aquí está el peso y ahí está la fuerza normal, perpendicular al suelo. Aquí tengo, ¿cierto?, un plano vertical, tengo el peso, mg, y tengo la perpendicular, ¿cierto?, que sería la normal, perpendicular a la superficie de contacto. Este n igual a mg es para un plano horizontal, pero cuando tengo un plano inclinado, está la normal y el peso viene para acá, por lo tanto la normal es igual a mg coseno del ángulo de inclinación, donde alfa es el coseno de ese plano inclinado. Entonces va a depender de la situación física planteada. Si tiene un plano horizontal, la normal es igual al peso, y si tiene un plano con un cierto ángulo en cuestión, la normal, ¿cierto?, es igual a mg coseno del ángulo de inclinación. Otra fuerza importante es la fuerza de roce, F sub R, que es la fuerza que aparece debido a la interacción entre las partículas de las superficies. Siempre es opuesta al desplazamiento. ¿Ya? Ahora, experimentalmente se ha encontrado que las fuerzas de roce son directamente proporcionales a las fuerzas normales. Es decir, la fuerza de roce es igual a una letra mu por la normal. Y esa constante es la constante proporcionalidad. Y esa constante proporcional se llama el coeficiente de roce de la superficie. Los valores de esos coeficientes de roce son entre 0 y 1, y es adimensional. Eso significa que no tiene unidades de medida, es un número puro, ¿ya? Y puede encontrar usted un valor de 0,9, 0,87, 0,5, 0,4, 0,33, pero sus valores varían entre 0 y 1. No hay la posibilidad de un coeficiente de roce de 1,2, 2,4, eso no existe en la realidad. Ahora existen dos fuerzas de roce. Uno es la fuerza de roce estática y el otro es la fuerza de roce cinética. Ahí dice la fuerza de roce S, static. La fuerza de roce static en inglés es el coeficiente de roce static por la fuerza normal, o en español la fuerza de roce estático es el coeficiente de roce por la fuerza normal. De igual manera está el coeficiente de roce cinetic en inglés, K, cinetic, es igual al coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, o en español, la fuerza de roce cinética es igual al coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Entonces hay tres fuerzas que son implícitas a todo tipo de evento, a todo tipo de, como son la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de roce. En la mañana, ahí cuando me levanté temprano a hacer clase, estaba viendo las noticias y una niña llorando, ¿cierto? Había chocado por alcance, o la habían chocado por alcance, ¿cierto?, a un furgón. Ella se había reconvertido, había perdido su trabajo, entonces y estaba repartiendo mercaderías de ese año, ¿cierto? Se estaba ganando la vida y quedó con
y fue chocada y estaba llorando, pero obviamente el tipo que iba manejando el otro automóvil seguramente iba con mucha velocidad, trató de frenar y por el piso que está resbaloso, sus neumáticos no respondieron a esta señal y eso fue el choque. Entonces, cada vez que está lloviendo en forma hay que bajar la velocidad, hay que viajar con un poquito más de consideración porque hay pozas de agua, si el neumático está liso, tiene poco de adherencia al suelo y por eso se produce cierto un deslizamiento, no alcanzan a frenar y ahí están las fuerzas de roce. Por eso que los neumáticos tienen esas líneas, esas figuras, porque hay un mayor agarre con el suelo, hay mayor roce, se aumenta el roce. Entonces cuando tú quieres aumentar el roce tienes que tener un mayor agarre. La zapatilla que usted utiliza tiene una serie de figuras y esa figura te permite un mayor agarre con el suelo. Si uno va a jugar, por ejemplo, lo invitan a jugar fútbol, suponiendo que está todo ya normal, y en un día de hoy que llovió, ¿cierto? Y está mojado, y voy con zapatillas, mejor no voy a jugar, porque te van a pedir, lleva zapatos de fútbol. Porque los zapatos de fútbol tienen toperoles, y los toperoles lo que hacen es agarrarse con el pasto, o con el suelo. Entonces eso te da un mayor agarre y puedes correr de mejor manera. Los que estamos viendo los partidos de Inglaterra, de Italia, la gente pasa en el suelo, los jugadores tienen 4 o 5 pares de fútbol, entonces marcan, ¿no es cierto? Llaman al utilero y piden el recambio, hacen una figura con sus dedos, llaman al recambio, ¿cierto? Para que se puedan cambiar los zapatos de fútbol. Se mojan, se cortan el pasto, se mejoran o se empeoran las condiciones para el mayor agarre. Entonces, las fuerzas de roce son importantes. Usted va a tener que hacer, cuando esté a cargo, va a tener que hacer mantención a las maquinarias, y las maquinarias tienen, de acuerdo a la carta GAM, tienen que tener cierto mantenimiento, y sobre todo son los aceites, ¿cierto? La lubricación de las piezas que están en contacto, porque son cosas metálicas, y en el caso del automóvil, tú tienes que cambiar el aceite cada ciertos kilómetros. Los protocolos que se utilizan en la minería son bastante exhaustivos, y los tipos, antes de, hay que cambiar el aceite, sí o sí, o hay que cambiar los neumáticos, sí o sí, y hay que hacerlo. Independiente, ¿cierto?, de que no haya cumplido, se acerque y hay que hacer los protocolos de la Carta GAM. Hoy día que se habla de tanto protocolo, esos protocolos hay que cumplirlos, porque si no los cumples, pasa lo que pasa. Los aceites que tú colocas en un motor, ¿cierto?, en una maquinaria, sobre todo en un motor, ¿cierto?, te generan 3 aspectos. Te lavan las partes interiores del motor, actúan como un jabón, te lubrican las partes interiores, disminuyen el efecto rozamiento entre las partes y además te regulan la temperatura. Siempre en un automóvil hay que estar pendiente de la temperatura. En un motor hay que hacer un ajuste y ese ajuste es carísimo. Siempre cambiar el aceite, tiene que evaluar el refrigerante, y si tú detectas que hay cambio brusco de temperatura, hay que parar un poco y hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Y los aceites controlan eso. Yo, por ejemplo, en el caso mío uso un aceite sintético para 10.000 kilómetros. Me sale un poquito más caro, pero me da más tiempo para evitar, ¿cierto?, ese cambio, pero no se lo cambio a los 10.000 kilómetros como me lo sugiere el fabricante, sino lo cambio a los 9.000, 8.000, ¿cierto? Y eso me da una mayor seguridad y la interna funciona de la mejor manera y evito los recalentamientos por temperatura y puedo evitar, ¿cierto?, el fundir el motor. Entonces las fuerzas de roce son importantes. Entonces aquí están las fuerzas de roce estático y la cinética. Aquí lo que tengo, ¿cierto?, es una lata de basura y ahí hay un contacto con el suelo y fíjate bien, hay un zoom de la irregularidad a la fuerza normal del peso y una fuerza que tiene una magnitud de la flecha y se iguala a la fuerza el máximo es de 800 de la fuerza normal. No la fuerza de movimiento. Aquí, en cambio, la fuerza externa es mucho mayor que la fuerza de roce. Estas dos son iguales, ¿ya? Y has puesto colocado entonces movimiento, pero ahí estás en la situación cinética, tú estás colocando en movimiento el objeto. Lo que
a la fuerza de roce cinética. Aquí el carril, ¿cierto?, se está trasladando con toda la basura hacia allá. Aquí todavía no se mueve. Aquí está la relación entre las fuerzas de roce. En una primera etapa, desde aquí hasta acá, tenemos la fuerza de roce estática y de aquí para acá tenemos la fuerza de roce cinética. Esta es la fuerza de roce y esta es la fuerza aplicada. Entonces la fuerza de roce estática, que es el coeficiente de roce estático por la normal, aumenta de un dub 0 y va aumentando hasta que llega a un valor máximo. Y cuando llega a ese valor máximo, ¡pum!, el cuerpo, ¿cierto?, comienza a moverse. Baja esto un poquito y luego comienza a moverse con velocidad constante. Y la fuerza de cierta hora el cuerpo se está moviendo. Aquí todavía no se mueve porque es lo estático. Entonces, en general, los coeficientes de roce estáticos son un poquito más grandes que los coeficientes de roce cinético. Esa sería la relación funcional que existe entre las dos fuerzas. Esta es la fuerza aplicada a este eje y esta es la fuerza de roce. Hay una situación estática y una situación cinética. Ahora que tanto se habrá protocolo, yo también les coloqué un protocolo para la resolución de problemas. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Identificar los cuerpos que intervienen en el problema. ¿Cuántos más tenemos? M y M'. Identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos dibujándolo en un diagrama. Esto que se llama aquí es el diagrama de cuerpo libre, el DCL. Diagrama de cuerpo libre, DCL. Entonces tenemos la fuerza normal N, por reacción del suelo sobre el cuerpo, y aquí tenemos N', la fuerza normal que actúa sobre este cuerpo. Tenemos el peso P y el peso P'. Hay una fuerza externa, F, que empuja todo el sistema para allá. Ahora, esta fuerza F está siendo aplicada sobre M, pero M le comunica un accionar a M', que sería esa fuerza F'. ¿Ya? Pero esa fuerza F', que es una fuerza de contacto, no es una fuerza sola, sino que le responde con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, F' hacia acá. Y también tenemos las dos fuerzas de roce, la fuerza de roce FR' y FR. Entonces, sobre el cuerpo más grande, la fuerza F, la fuerza de contacto que le genera el pequeño grande, la fuerza de roce, la normal y el peso. En cambio, a M', ¿quién actúa? La fuerza F', que es la fuerza de contacto que le hace el M grande al M chico. Existe la fuerza de roce, que es la interacción entre el suelo y M', y su peso M'. Y después se descomponen todas las fuerzas posibles en sus componentes cartesianas. Cuando hablo de componentes cartesianas, lo debo hacer tanto en el eje como en el eje de la silla. Como cuarto lugar, ¿cierto? Allá es la resultante de las componentes de la fuerza y la dirección del movimiento, y aplicamos la segunda ley, que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que acabamos de verlo anteriormente. Y luego, por ejemplo, si uno quiere calcular la aceleración, es la suma de las fuerzas que están a favor del movimiento menos las fuerzas que están en contra del movimiento, y esa diferencia de fuerzas te da lugar a la masa por la aceleración, para este caso. Pero en general eso es. Hay que construir un diagrama cuerpo libre, identificar los cuerpos, dibujar las fuerzas presentes, descomponerla tanto en el eje X y Y, aplicar los diagramas, las fuerzas en cuestión para poder resolver el problema. No sé si hay alguna duda hasta acá. Estos son los aspectos teóricos que rigen los problemas, considerando las fuerzas. No sé si hay algún problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de esto? Aquí tenemos los diagramas cuerpo libre. Y los diagramas cuerpo libre, ¿cierto? Aquí tenemos gráficamente la fuerza. Aquí tengo una fuerza F, M1, M2. Entonces estaría la fuerza F, su normal, su peso, sobre M1. Obviamente esta masa mayor, la cafecita, le transmite la información a la celeste, ¿cierto? Una fuerza de contacto. Pero este le responde con una fuerza igual y contraria, pero en sentido contrario. Está su normal N2 y está el peso M2G. Estas son las fuerzas para la masa M1 y M2, y ahí está el diagrama cuerpo libre. Lo que apunta hacia la derecha positivo,
lo que apunta hacia la izquierda negativo, lo que apunta para arriba positivo, lo que apunta hacia abajo negativo. Aquí tenemos otra situación, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, la tensión en el cable T1, todo esto es para T1, no hay roce, y acá tengo, ¿cierto?, al extremo del otro cable aparece la tensión T2 y su peso mg. Ahora, estas cuerdas y poleas son ideales. ¿Qué significa? Que las cuerdas tienen una longitud definida. No son chicles, no son elásticos, no son resortes. Si antes del experimento esta cuerda de 5 metros, después del experimento siguen siendo los mismos 5 metros. Eso no sucede en la práctica. Las espigas de los barcos en Valparaíso suenan, ¿no es cierto?, crujen, se estiran y se encogen. Lo mismo sucede con los cables de acero que usted tiene que utilizar. Muchas veces yo le digo a mis alumnos, de ingeniería sobre todo, cuando ellos terminan la hora, desarman todo lo andamiajes, todo lo que corresponde, y con todo ese material a una bodega donde hay un patio. Y dejan todas esas cosas ahí en el patio, a la intemperie. Está la salinidad, está el óxido, y todo ese tipo de cosas que lleva consigo, ¿cierto?, que eso se echa a perder. Entonces después cuando llega el momento de la obra, vuelven a montar esta cosa, pero no se le hace ninguna mantención de reponer, ¿cierto?, aquellas cosas que están trizadas, ¿cierto?, que están quebradas, soldar nuevamente o reforzar aquellas partes que son débiles, sacar el óxido, ¿cierto?, echar el antióxido, lubricar las partes que están en contacto. Y estas poleas que están aquí, ¿cierto?, son sistemas mecánicos que permiten que el cordel pueda doblar por ellos, pueda subir o pueda bajar. Entonces aquí tenemos la tensión T2 y tengo el peso mg. Acá no existe roce, y este cuerpo tampoco tiene roce porque no está en contacto con la superficie lateral, está en el aire. Entonces acá tenemos que descomponer el peso, porque normalmente yo le sugiero a mi alumno que coloque el eje vertical y este es el eje horizontal. Entonces esta fuerza que está aquí en mg está en Chatongo y los vilos, no es ni chicha ni limón. Entonces aquí está ese ángulo teta que se repite aquí arriba, y si yo proyecto y yo muevo esta flecha para allá, esto es adyacente, entonces eso es mg coseno del ángulo, y esta otra, ¿cierto?, si lo proyecto, ese ángulo está malo ahí, voy a arreglar el estilo, eso sería mg, lo proyecto hacia arriba, eso opuesto sería mg seno del ángulo en punto. Perfecto. Porque si no puede inducir error. Lo vamos a arreglar el tiro. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos la proyección y ese ángulo teta está ahí, debería estar ahí. Así que eso es opuesto, seno, y esto es adyacente coseno. Entonces lo vamos a arreglar esto, copiar. Eso lo hago desaparecer ahí y colocamos. Ahí sí. Entonces, dada esta aplicación, ¿no es cierto?, de lo de cuerpo libre, el protocolo que hay para la solución, vamos a resolver algunos problemas de aplicación que están resueltos. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, ninguna. Ya. Le reitero, este PPT, ¿cierto? Lo voy a colocar un ratito más en el aula para que tú lo veas. Mira, ahí ya lo resolví. Ya no hay problema.
A ver, lo voy a mostrar aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 problemas resueltos, que son problemas activos. Ya vamos a resolverle entre tanto un poquito, voy a buscar un vasito de agua. Voy a ir a buscar un vasito de agua igual. Ya. Hay un cuerpo de 20 kilogramos que está apoyado en un plano horizontal y actúan dos fuerzas concurrentes. Digo concurrentes porque salen de un mismo punto, ambas. Concurren al mismo punto, de 10 newton cada uno. 10 newton, por eso que los cortes son iguales, los tamaños, que forman un ángulo de 60 grados. Si no hay roce, calcula la fuerza resultante que actúa sobre él y la aceleración que quiere. Entonces lo primero que hay que hacer, hay que construir el diagrama cuerpo libre, y lo hago para el eje X. Entonces yo proyecto las fuerzas que están en el eje X. Este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Sobre el eje X, ¿quién está actuando? F1. Si yo proyecto lo bajo, queda montadita sobre la otra, ¿no? Y las dos apuntan en la misma dirección, pero eso es el ángulo, por lo tanto es coseno. Entonces tengo F1 más F2 coseno 60 grados. Y en el eje de las Y, hacia arriba, esta no actúa porque es horizontal, pero si esta que está aquí la proyecto, y al proyectarla, ese ángulo de 60 grados se repite de arriba. Entonces esa fuerza que está ahí, que estoy indicando, sería opuesto al ángulo, y solo satisface la función seno. Entonces te queda F en el eje vertical, te queda F2 seno de 60 grados. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la descomposición de las fuerzas en el eje X y en el eje de las Y. Y como todas las fuerzas se pueden representar como la suma de dos o más componentes, digo que la fuerza resultante es la componente horizontal, todo lo que está en X, que es lo que está ahí, más lo que está en el eje de las Y, que es F2 seno 60 grados. Colocamos la fuerza resultante, sabemos que todas las fuerzas son 10 newton, esto vale 10 newton. El coseno 60 grados lo busco en mi calculadora, son 0,5, factor de I. La fuerza de F2 también vale 10 newton, lo multiplico por seno de 60 grados, que es 0,866J. Entonces te queda 10 por 0,5, ¿cierto? Te queda 5, 5 más 10 son 15 newton I. Y esto te queda 10 por 0,86, te queda 8,76 newton. Entonces tienes la forma IJ, pero yo como quiero la magnitud de un módulo, elevamos al cuadrado ambas componentes del al cuadrado. 15 al cuadrado más 8,66 al cuadrado, bajo raíz, lo sumo y te da la raíz de eso, 17,32, y ustedes después lo certifican, lo verifican.
como me piden, esa es la fuerza resultante sobre el sistema. Pero como me piden la aceleración, y nosotros sabemos que de la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, despejo la aceleración. La masa está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, te queda 17,32 que sacamos, ese valor, y lo divido por el valor de la masa. Y eso te queda 17,32 dividido en 20, te queda 0,866 newton. Recuerda que un newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Los kilogramos se van y te queda metro segundo cuadrado. Aquí tenemos la fuerza resultante y la aceleración. Pregunta, duda. Y vamos con el problema 2. ¿Qué tenemos acá? Un objeto de 100 gramos. Inmediatamente esos 100 gramos los llevo aquí, lo divido por 1000, te queda 0,1 kilo. De masa se encuentra sobre un plano que forma un ángulo de 30 grados. Ahí están los 30 grados. Con la horizontal, el coeficiente de roce entre las superficies, el coeficiente de roce que se pueda dar ahí entre la superficie celeste y ese color, ¿cierto? Vale 0,22. Haya la fuerza paralela al plano que se necesita aquí al objeto para subirlo con velocidad constante. Si la velocidad constante, la aceleración vale 0. Entonces construimos el diagrama cuerpo libre. Tenemos el eje horizontal y el eje vertical a 90 grados. Siempre sugiero a mis alumnos que coloquen el eje X en esa dirección y el eje Y en esta otra dirección. ¿Por qué razón? Porque proyecto la fuerza F queda ahí, la fuerza normal, la fuerza de roce que es contraria al desplazamiento, porque es opuesta al desplazamiento, y aparece, ¿cierto?, lo que es el peso. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es proyectar el peso en el eje de las Y y en el eje de la X. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? Tenemos la fuerza F menos la fuerza que está en rojo, que es la fuerza de roce. Ese ángulo de 30 grados que el que está ahí se repite aquí y se repite aquí arriba. A ver, voy a tratar esto de hacerlo acá. Se lo vamos a borrar. Ese ángulo de 30 grados se repite ahí. Y se repite ahí abajo. Entonces esa componente que apunta ahí para allá vale mg, ¿cierto? Cos. Está muy pequeña la letra, voy a agrandarlo un poquito. El componente se llama mg, y esto aquí es sen de 30 grados. Ya, esas dos componentes entonces. Este componente que está aquí,
esa vale México, y esta que está aquí vale MG seno. Entonces me falta la flechita. Con paciencia hay que hacer esto. Oh, la otra. Estoy haciendo porque, bueno, lo que estoy haciendo. Descompusimos la componente aquí. Ahora tenemos fuerza por la pero con la constante, con la velocidad constante, la aceleración vale cero. Cero por algo te queda, como la velocidad es constante, la aceleración vale cero. Entonces, el movimiento rectilíneo en velocidad constante. Fijar que tengo la normal menos esta otra componente que vale mg coseno de 30 igual a 0. 0 porque no se va en esta dirección. Y cada vez que haya fuerza rosa, coloca la definición de la fuerza rosa, que es el coeficiente rosa por la fuerza normal. Entonces, ¿qué tenemos? De la primera ecuación, aquí estoy diciendo de la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? ¿Cuál es la ecuación 1? Entonces, lo que voy a hacer para despejar este está con signo negativo, pasa con signo positivo. Este está con signo negativo, pasa con signo positivo. Entonces, quedan las dos. La fuerza se te queda positivo y la componente del se te queda positivo. Y como están separados ahí, pero de la ecuación 3 sabemos que la fuerza es muy normal. Está definida muy normal. Pero en 2, la ecuación 2 dice que la normal
es igual, esto pasa con signo positivo, solo te queda positivo. Así te queda que la norma MG seno de 30 grados. O sea, la norma queda MG seno de 30 grados y aquí coloco la norma de control de la norma. Ahí está, la norma. Más MG seno de 30 grados. Y como hay un factor que se repite, que es MG factorizo por él, entonces te queda mu coseno de 30 grados. Ahí está. Más seno de 30 grados. Entonces te queda esto, lo que estaba diciendo, mg, la fuerza F, entonces mg mu coseno de 30 grados más seno de 30 grados. Reemplazamos los datos, la masa era 100 gramos, lo pasamos a kilo, dividido por te queda 0,1 kilogramos. G vale 10 metros segundo cuadrado. El coeficiente de roce vale 0,22, el coseno de 30 grados vale 0,866 y el seno de 30 grados vale 0,5. Entonces, ¿qué le haces a ti? Y tú primero lo que haces es multiplicar 0,22 por 0,866. Eso te da un resultado que suma a 0,5 y eso lo multiplicas por 1. 1 newton que ganamos por te queda 0,69 por tú. Así que te queda 1 por 0,69, te queda 0,695 newton. Y esa sería la fuerza necesaria para mover el sistema hacia arriba con velocidad constante. ¿Alguna pregunta, duda? Bien, aquí tenemos otro problema. Dice, tiramos de un objeto con una cuerda, ahí están siendo jalados, tirados y traccionados. El objeto se desliza sobre una superficie horizontal hacia allá y la cuerda con la que tiramos con un ángulo de 37 grados con dicha superficie. Dibuja el esquema en el que figuran todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Qué tenemos? La fuerza F, que es la que se está traccionando la gente externa hacia allá. Tenemos la normal, que sería la reacción del suelo al cuerpo. Tenemos el peso y tenemos la fuerza de roce, contraria a la línea de movimiento. Esta sería entonces la letra A. Después preguntan, ¿cuál es la fuerza efectiva que mueve el objeto? Supongo que no existe rozamiento. Entonces, ¿cuál va a ser la efectividad de esto? Si no existe la fuerza roce, entonces bajamos esto para acá y te genera esa fuerza. Y esa componente que yo estoy denotando vale F con 87 grados, que sería la fuerza responsable de que el objeto se mueva hacia allá sin la existencia del roce. Después dice, si el objeto tiene una masa m, ¿cierto? M sub F, ¿con qué velocidad se moverá cuando haya recorrido una distancia S si mantenemos la constante de fuerza, si mantenemos constante la fuerza que jalamos de él o tiramos de él? Entonces tenemos el diagrama cuerpo libre, tenemos la fuerza F coseno 37 grados menos la fuerza roce es igual a M por A. Esta componente vale F coseno 37 grados menos la fuerza de roce y la diferencia entre ambos dará lugar a la masa por la aceleración. En el eje vertical tengo la normal más esta proyección que va hacia arriba. Ese ángulo 37 grados se repite aquí arriba. Si yo proyecto esto acá, te genera ese ángulo 37 grados. Así que ahora si tú te posicionas acá, eso es opuesto. Así que la proyección que está superpuesta sobre la normal sería F seno de 37 grados. Y como las dos apuntan para arriba, se suman. N más F seno de 37 grados menos la que apunta hacia abajo, que es el peso mg. Y eso debe ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no se mueve en esta dirección vertical. Por lo más probable es que esto se desplace hacia la derecha nuestra. Y cada vez que haya fuerza de roce, coloca la definición por si acaso. Fuerza de roce es μ por n. Entonces de la ecuación 1 te queda F coseno 37 grados. La fuerza de roce ahora me dicen que no hay, así que te queda igual a la masa por la aceleración, ya que la fuerza de roce va a ser. Entonces de esta ecuación, F coseno 37 grados igual a M por A, despejo la aceleración. Y te queda F coseno 37 partido la masa. Hasta ahí llega la dinámica del problema. Ahora hacemos uso de la cinemática. XF, ¿cierto? Que es el S, que no me llamaron ahí, es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, parte del origen, 0, su velocidad inicial vale 0, así que todo eso desaparece, y te queda medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo le llamé XF,
el autor le llamó S. Entonces de aquí el espejo el tiempo, el 2 está dividiendo el tiempo, pasa multiplicando, y la aceleración que está multiplicando está diciendo. Y como está t al cuadrado, traigo raíz. Te queda 2 veces la posición final o el desplazamiento que recorre, partido por la aceleración. ¿Y la aceleración cuánto vale? Vale f coseno 37 grados partido por m. Ese toque, ese m que está ahí, está dividiendo, pasa multiplicando y te queda 2m por el desplazamiento final, es igual a f coseno 37 grados. Pero yo no quiero el tiempo, sino quiero la velocidad final, y la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así que te diga que la velocidad inicial por el tiempo, la aceleración para esto, es a partir de la masa, y el tiempo es lo que va aquí. 2m la masa por el desplazamiento final partido por f coseno 37 grados. Si esto que está acá yo lo quiero meter dentro de la raíz, esto entra como f cuadrado, esto entra como coseno cuadrado y esto entra como m cuadrado. Si yo coloco esa expresión en el interior, te queda el coseno cuadrado, ¿cierto? Con este coseno se va, te queda 1 arriba. La fuerza, ¿cierto? Te queda una sola. Así que te queda, y el m con el m cuadrado, ¿cierto? Se va el m de arriba, te queda 1 abajo, así que te queda 2f por la posición final, coseno 37 grados, partido por la masa. Y ahí te queda el problema, ¿cierto? A resolver, ¿ya? Y te queda un problema de carácter literal. Entonces, la mañana me preguntaron cómo yo puedo certificar que esto es correcto. Veamos, analicemos las unidades que están al interior. El 2 no aporta unidades. Las fuerzas son newton. Ahí están los newton. La distancia, ¿cierto? Es metros. Sistema MKS. El coseno 37 grados es un número. Y la masa queda en kilogramos. Todo eso bajo raíz. El newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado por metro. Y abajo te queda kilogramo. O sea, te va todo eso bajo raíz. Lo que queda como metros partido por segundo. En realidad, ¿cierto? Esto está aquí. Esa conjunción de datos literales equivale a metros segundos, que son las unidades de velocidad. Es decir, hay una alta probabilidad de que el problema esté bien resuelto. Preguntas, dudas, consulta. No, profe. Ya, vamos a continuar. ¿Podría retroceder una, por favor? Sí, por supuesto. ¿Esa? Sí. Listo, gracias. Ya. ¿Le está sacando foto? Sí. Ya, pero después yo la voy a subir completita arriba. Así que ahí la va a tener a disposición para que la analice todas las veces que quiera. Sí, profe. Ya. Aquí tenemos otro problema, donde tenemos un plano oblicuo, ¿cierto? Y tenemos un plano vertical. Ahí está. Entonces hay un bloque de 5 kilogramos que está sobre un plano inclinado de 5, unido mediante una cuerda que pasa por una polea. Que pende o que cuelga verticalmente en cuestión. Abrigo el sentido de la aceleración del movimiento, suponiendo que no existe roce, es decir, no hay roce entre esta superficie y esa otra. Aquí no es necesario, porque esto está en el aire, no se está moviendo pegada o que esté deslizando otra vez pegada, ¿cierto?, a la superficie lateral. Hay que calcular el coeficiente de roce que debería existir para que la aceleración se redujera en un 80%. Entonces, lo que hay que tener claro, que ya lo mencioné, esta cuerda que está aquí, que está uniendo con esta otra masa, es una cuerda ideal. ¿Qué significa eso? Que su largo no es un chicle, no es un elástico, no es un resorte. Es decir, antes del experimento, si nosotros medimos esta cuerda, si es de 5 metros, siguen siendo los mismos 5 metros. La polea es ideal, es decir, no existe roce entre la polea y la cuerda, lo cual en la práctica tampoco es cierto. Ustedes van a tener que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con las poleas y los cables de acero, porque los cables de acero también se fatigan, también se oxidan y también tienen su durabilidad o tienen su vida útil. Cuando llega la fecha de vencimiento se cortan y son cables de acero, y si tú tienes un gran peso que esté sosteniendo, como es el caso, por ejemplo, cuando llega el camión con la pera,
y tú estás vaciando todo el concreto, ¿cierto? Lo tienes que elevar a un 10º piso mediante una grúa. Si eso está subiendo, o el tipo que está moviendo esa grúa le pega un tirón muy fuerte, lo saca de situación de reposo, con un movimiento brusco, lo más probable es que el de acero se corte. Y ese cable de acero, ¿cierto?, va a salir expulsado como un verdadero látigo. Y eso puede producir varios accidentes. Por eso que los tipos son bastante prolijos, tienen una pequeña, así como estas cosas donde ustedes juegan Nintendo, ¿cierto? Tiene una pequeña varillita, ¿cierto? Que va moviendo y genera un gran movimiento, tienen muchas horas de trabajo los tipos, ¿cierto? Para que puedan accionar esa grúa con un movimiento muy delgado, ¿cierto? Hacen que esto suba con velocidad constante. Es una manera de evitar esos problemas. Y el estar subiendo un canastillo o un receptáculo que venga con hormigón armado, con tierra, con arena, con cemento, agua, hace que eso sea bastante pesado. Entonces hay que tener cuidado. Igual cosa los cables de acero, hay catálogos enteros que tienen su curva de rendimiento y cada cable de acero sirve para tiene una utilidad, ¿cierto? Y una densidad lineal de masa, y saben el comportamiento y cuánto tú lo puedes estirar y qué peso pueden soportar por metro. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no es llegar y colocar cualquier cable de acero, no es llegar y colocar, ¿cierto?, cualquier andamio. Por esa razón, cuando hay un compadre de un compadre y va a hacer un trabajo que sale con un costo menor, y por eso se producen los accidentes. Usted ve que de repente una persona se cayó de una escalera, un andamio que estaba mal construido, ¿cierto? Se cortó una cuerda y quedaron colgando de un edificio mientras estaban limpiando los canales, etcétera, etcétera. Es porque esa gente no toma precauciones. Pero como está en construcción, ¿cierto? Y va a saber y va a estar calificado para todo ese tipo de obra, va a tener que tomar todas esas precauciones. Y el día de mañana, cuando sea jefe, o sea ingeniero jefe, ¿cierto?, va a tener que hacerse cargo de todas esas cosas y contratar los especialistas en cuestión. Por eso que tiene que haber esta cosita que uno le entrega como TIC, ¿cierto? Esta descomposición, los cables de acero, así como la espía. Uno aquí está trabajando con cuerdas ideales, pero en la práctica eso no es una situación ideal. O sea, se tapan un poco, pero uno trabaja o se pone en situaciones de esas características. Por eso que el día de mañana usted va a tener que afrontar todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted se termine la obra y lleven estos cables de acero y tiempo como hoy que está lloviendo de forma constante, están en la intemperie y no hay trabajo, esos cables se están oxidando. Entonces esos cables deberían estar bajo un techo o debería hacerse la mantención de esos cables, ¿cierto? Para evitar la oxidación y el herrumbre que entra, entonces poder cambiarlo, o cuando cambien, cuando tengan su vida útil, poder cambiar. Las correas de transmisión de los automóviles y todo ese tipo de cosas, los tipos las mantienen en bodegas, en un segundo piso, ¿cierto?, en un subterráneo, y con bastante humedad, porque esas cosas se quebrajan en el tiempo. Y como tienen que tener una buena humedad, ¿cierto?, para que se mantengan con la elasticidad correspondiente, y el tipo te puede asegurar que esa correa de transmisión, el fabricante te dice, mire, esta correa de transmisión le va a durar 100.000 kilómetros, hay que mantener las cosas como corresponde, porque si no, esa correa de transmisión se va a cortar y va a fundir o va a quebrar algún piñón, alguna cosa, y va a haber problema. Entonces, se tienen que hacer cargo de ese tipo de situación. Así que todos estos tips que uno entrega, todas estas cosas que uno habla, son parte después de su crecer, y va a estar teniendo que trabajar de forma constante. El cuerpo humano también pasa lo mismo con las vértebras, los tendones, los músculos, ¿cierto? Y con el tiempo se van perdiendo las propiedades, entonces tú tienes que ir tomando vitaminas, tienes que ir recuperando la elasticidad, la separación entre las vértebras también. Por eso que a la gente de cierta talla se le comienza a dar vitaminas, ¿cierto? Se le dice que comienza a hacer ejercicios, salga a caminar, porque obviamente se va produciendo una flacidez muscular, una descalcificación de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Se van atrofiando con el tiempo, van cumpliendo su vida útil. Ya, vamos a hacer el diagrama golpe para el M1. Entonces, este cuerpo baja y este sube. Al bajar, tengo este peso que está aquí, tengo la normal y tengo la tensión. No hay roce. Y acá tengo la misma tensión, y tengo el peso. Entonces, tengo dos fuerzas
alfa que está aquí también se dibuja acá, está ahí. Ese ángulo alfa se repite, el ángulo alfa que está aquí se repite acá y se repite acá. Entonces vamos a tratar de colocar para lo voy a llevar allá para que no. Vamos. Entonces vamos a tomar este ángulo que está ahí. Vamos a poner copiar. Este es el ángulo alfa, ¿viste? Se repite ahí también. Ahí. No. No me gustó eso que está ahí. Esto va a ser con negro. Esto es delgadito. No, papá. Ahí está, ¿eh? Entonces ese ángulo alfa que está aquí se repite ahí. Esta es la base. Esta es la base, ¿cierto? Es el hipotenusa, esta es la base y ese es el otro cateto que está proyectado ahí. Este es el 90 grados. Entonces el ángulo alfa se repite acá y se repite acá, por ser ángulo alterno externo. Entonces si tú te paras acá, ves el ángulo que está al frente y eso es seno del ángulo. Entonces te queda M1G, que sería P1 o PX, seno 60 grados menos la tensión T, y la diferencia entre las dos fuerzas da lugar a la masa del cuerpo 1 con la aceleración. En el eje vertical tenemos la normal y esta otra proyección, que es M1G coseno de 60 grados, proyectado para allá. Y eso es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque este cuerpo no se mueve en esa dirección. Lo más probable es que esto pueda subir o pueda bajar. Pueda subir o pueda, ¿cierto? Esto pueda subir o pueda bajar, pero nunca de aquí, si no se estaría despegando del suelo. Entonces, en este caso, esta ecuación que está ahí no va a aportar a la información porque no existe roce. Pues si bien es cierto, me la coloco, pero no la voy a utilizar. Entonces, de la ecuación no, tenemos M1G seno 60 grados menos T igual a M1 para. Y esta ecuación le voy a llamar asterisco. Para la ecuación, para el bloque de 3, que es el que está aquí, tengo la tensión porque esto sube. El eje aquí no hay nada. Aquí tengo el eje horizontal y el eje vertical. Y en el eje vertical tengo la tensión menos el peso M2G igual a M2 por A. Y de aquí despejo, tomo la ecuación de M2G igual a M2 por A y de ahí despejo la tensión. Este término que estaba tratando pasó sumando. Y eso, esa tensión T, yo que sé que esta tensión es igual a esta otra, son de igual magnitud pero sentido contrario, acción y reacción, y la voy a reemplazar en asterisco, que esta ecuación te aparece acá. Entonces, ¿qué te queda? M1 que es seno 60 grados menos la tensión T. Y la tensión está aquí, M2A más M2G. Y eso es igual a M1 por A. M1 por A. Entonces hice desaparecer las tensiones. Entonces le queda M1G seno 60 grados menos M2G y este M menos M2 por A lo paso hacia el otro lado. Y te queda M1A más M2 por A. Entonces te queda esta ecuación. M1 vale 5 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado. En tu calculadora puedes comprobar que el seno 60 grados es 86,6 menos los 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado. Y aquí tengo 5 y 3 y factorizo por A. Tengo 5 kilogramos por A más 3 kilogramos por A, te queda 8 kilogramos por A.
Entonces te queda aquí, multiplica 5 por 10 son 50 por 0,86, te queda 43,3. Los kilogramos los hago desaparecer. ¿Por qué razón? Porque están a ambos costados de la igualdad. No es lo mismo con metros por segundo cuadrado, porque a la derecha de la igualdad no tengo metros segundo cuadrado, pero sí lo puedo hacer con los kilogramos. Luego ahí te quedó 43,3 metros segundo cuadrado, y aquí te queda 3 por 10 metros segundo cuadrado, te queda 30, y eso te queda a 8 por A. 43,3 menos 30 te queda 13,3 metros segundo cuadrado. El 8 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, lo divide en 8, te queda 13,3 dividido en 8, te queda 1,66 metros segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración, ¿cierto?, del movimiento, suponiendo que no existe roce. La primera etapa. Luego nos dice, calcula el coeficiente de roce que debería existir para que la aceleración se redujera en un 20%. O sea, tú pierdes un 20% y te quedas con un 80%. Y por esa razón, aquí lo que hago es colocar el valor de la aceleración que yo tenía actualmente, lo multiplico por 0,8 porque perdí el 20%. El 20% me queda 80%. Y el 80% disponible es 80 dividido en 100, te queda 0,8. Entonces tú lo que dispones ahora es de 0,8 para la anterior, porque se redujo un 20, te queda 1,328 metros segundo cuadrado. Y esa es la aceleración del sistema. Ahora. Entonces, ahora sí existe roce. Tenemos el peso hacia abajo. Ahora tenemos M1G menos la tensión menos la fuerza de roce. Es la que esté. Eso es igual a M1 por A. Ahora la aceleración tú la conoces. Ese valor vale 1,328. Hacia arriba tienes la normal menos M1G, seno 60 grados igual 0, y tienes la fuerza de roce μ por la normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Tengo M1G, ecuación 1, M1G seno 60 grados menos la tensión T menos la fuerza de roce, pero la fuerza de roce es μ por la normal. μ por la normal, y eso es igual a M1 por A. Entonces, de la ecuación 2, despejo la normal. Y la normal vale M1G coseno de 60 grados. Entonces yo nuevamente lo reemplazo en asterisco. Te queda M1G seno de 60 grados menos la tensión menos μ por la normal. Y ahí aparece la normal, pues M1G seno de 60 grados igual a M1 por A. Y esa ecuación que yo he encerrado en este pequeño rectángulo, le llamo la ecuación alfa. Y la dejo quietita ahí. Y hago ahora el diagrama Wolf libre para el de 2, el de 3 kilogramos. A este no le afecta ninguna cosa, es el mismo que yo tengo anteriormente, porque aquí no existe roce. Pues la única posibilidad de roce sería con la parte lateral si es que estuviese pegada, o con la polea, pero no, esas consideraciones no están supeditadas, ¿cierto?, a este problema. Entonces te queda 0 en el eje vertical, tú no tienes ninguna fuerza en el eje horizontal, porque esto puede subir, puede bajar. Me refiero aquí. Este cuerpo puede subir o puede bajar, pero no se puede mover en el plano horizontal, pues si está comprometido a moverse en esa situación. Así que te queda T menos M2G igual a M2 por A. Y de despejo la tensión. La tensión te queda M2 por A más M2 por G. Y a esa ecuación le llamo beta, la ecuación beta. Entonces voy a tomar la ecuación, aquí digo, tomando las ecuaciones alfa y la ecuación beta. Ahí está la ecuación alfa y la ecuación beta. Entonces la sumo. Al sumar, ¿cierto?, estas cosas, esto te queda negativo y este te queda positivo. Como son de igual magnitud y sentido contrario, se van. Así te queda M1G seno de 60 grados menos μ, ¿cierto?, G coseno de 60 grados, y eso es igual a MU. Eso te queda igual a menos M2G, lo paso hacia el otro lado y te queda M1A más M2 por A. Aquí hay una tensión está de más, ¿eh? La vamos a arreglar el tipo. Porque
ya le tenemos yo, entonces no debería estar aquí. Eso. Todo esto lo hago porque lo estuve haciendo el otro día, ¿cierto? Y trato de dejar la resolución de los problemas lo más clara para que no tengas problemas. Por eso que hago, si encuentro alguna cosa que está bien, la elimino y la arreglo. Listo, entonces lo hicimos desaparecer y te desaparece ahí. Entonces te queda M1G vale 5 kilogramos, por G que vale 10, el seno 60 grados vale 0,86 menos mu, que es nuestra incógnita ahora, factor de 5 kilogramos ahí, por G, por el seno de 60 grados que vale 0,5, factor D. Y aquí te queda menos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, y eso es igual a la aceleración que vale 1,328, que es el 80% de la información, por la suma de las masas. 5 más 3 te queda 8 kilogramos. Entonces fíjate bien en esta igualdad que está aquí, porque hay un igual. Se repite la palabra kilogramos, la puedo eliminar ahí, esa, con esa que está ahí. Y aquí tengo metro segundo cuadrado, metro segundo cuadrado, metro segundo cuadrado y metro segundo cuadrado, y lo elimino. Entonces te quedan puros números puros, sin unidades. Entonces aquí te queda 5 por 10 son 50 por 0,86. 5 por 10 son 50, la mitad de 50 son 25, menos 3 por 10 son 30, y eso te queda 1,28 por 8, te queda 10,624. Así que esto te queda menos mu por 25, este 43,3 lo pasó hacia el otro lado, te queda 10,624, más los 30, pasa al lado positivo, menos los 43,3. Te queda menos mu por 25, y si tú sumas 10,624 más los 30, te queda 40,624 menos 43,3, te queda menos 2,676. Multiplicamos todo esto por menos 1, te queda 2,676, y el 25 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y eso te queda 0,10. Recuerda que los coeficientes de roce varían entre 0 y 1, y además son adimensionales, no tienen unidades. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas, chillos? Bien, vamos a resolver este problema. Dice aquí en la figura, el sistema de figura se mueve con una aceleración de 1,8 metros segundo cuadrado. Suponiendo que no hay rozamiento, encuentra el valor de alfa. O sea, ahora te piden el valor del ángulo en cuestión. Aquí tenemos la normal N2, el peso M2G, la tensión T2. Aquí tenemos T1, la normal N1 y el peso M1G. No existe roce, lo cual es un supuesto, y eso es alfa. Entonces el diagrama cuerpo libre para la de 3 kilogramos es M2G seno de alfa, que es nuestra incógnita, menos T2, eso es igual a M2 para la diferencia de esta lugar de la aceleración. Hacia arriba es la normal N2, y esta otra proyección es M2G coseno en cuestión, y eso es igual a 0. Entonces de la ecuación 1 tienes M2G seno de alfa menos T2 igual a M2 por A, y esa ecuación le llamo asterisco. Para la de 4 kilogramos, que es la que está en la horizontal, tengo la tensión T1, como no hay más fuerzas, no hay fuerzas de roce, pongo T1 igual a M1 por A, y en el eje vertical tengo la normal N1 y tengo el peso M1G, cuya diferencia te da igual, ¿cierto? Ahí hay un error en cuestión. Eso debería ser igual a 0. Entonces esto lo vamos a arreglar, porque si no puede inducir error. Se mueve en este plano.
Eso es igual a 0. Porque estamos hablando del eje vertical. Ahí sí. La normal menos M1G igual a 0. Tengo la normal menos M1G. Este no se está moviendo en este plano, pero sí lo hace en ese plano. Entonces de la ecuación 3 te queda T1 igual a M1 por A. Y le llamo la ecuación 2 asterisco. Entonces lo que hago ahora es juntar esta ecuación, que es M2G seno alfa menos T2 igual a M2 por A. Y la ecuación de 3, ¿cierto? Que T1 es igual a M1 por A. Esta tensión que está aquí es el mismo cable que va para acá, ¿no? Así que esas dos tensiones son de igual magnitud y sentido contrario. Entonces te queda, si yo lo sumo, te queda negativo positivo, te queda M2G seno alfa, y aquí te queda M1 más M2 factor de A, factorizo. Acá la masa vale, M2 vale 3 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, por el seno de alfa, que es nuestra incógnita, y eso te queda la suma de las masas, que vale 7, por la aceleración, que vale 1,87 metros segundo cuadrado. Se te van los kilogramos, los metros segundo cuadrado que están aquí, con ese que está acá, porque tengo una igualdad y puros multiplicando. Así que te queda 3 por 10 son 30 seno de alfa. 30 que está multiplicando seno alfa, pasa al otro lado dividiendo, y esto te queda 1,87 por 7, te queda 13,09. Al dividir esas dos cantidades te queda 0,436. Seno de alfa igual a 0,436. Entonces tú dices alfa sin a la menos 1 de 0,436, y eso te da un resultado de 25,84 grados, que sería el ángulo que estaría formando, ¿cierto?, este plano de 3 kilogramos con este plano oblicuo que está acá. Bien, luego dice si el coeficiente de roce entre los bloques y la superficie 0,1, ¿con qué aceleración se mueve ahora el sistema? Pues ahora tenemos la misma ecuación, se le agrega la fuerza de roce igual a m por a. La normal vale eso que está ahí, la normal menos m2g coseno alfa y la fuerza de roce. Entonces de la ecuación 1 digo m2g seno alfa menos t2 menos la fuerza de roce 2, que sería nu por la normal n2, pero la normal n2 vale m2g coseno alfa igual a m2 por a. Esa ecuación le llamo asterisco. Y para la 4 tengo T menos FR1 es igual a M1 por A, ahora sí existe roce. La normal menos M1 igual 0, y codice la fuerza roce en por la normal. Entonces de la ecuación 4 te queda T1 menos FR1, pero FR1 es M1 nu por la normal, pero la normal vale M1G y eso es igual a M1 por A. Entonces tengo la ecuación asterisco y 2 asterisco. Ahí está. Y la reduzco, la sumo, la reduzco, ¿cierto?, hacia abajo. Entonces las tensiones T1 y T2 son iguales, te queda M2G seno alfa menos mu M2 coseno alfa menos mu M1G, y eso te queda A factor de M1 más M2. Eso te queda 3 por 10 metros segundo cuadrado por el seno del ángulo alfa, que fue 25,84, menos 0,1 por 3 por 10 por el coseno de 25,84. Y al otro lado te queda 0,1 por 4 por 10 metros segundo cuadrado. Y 4 más 3 son 7. 7 veces A. 3 por 10 son 30, por el seno de 25,84 te queda 13,075 metros segundo cuadrado. 0,1 por 3 por 10 por el coseno de 25,84 te queda más 7 metros segundo cuadrado. 0,1 por 10 te queda 1, 1 por 4 es 4 metros segundo cuadrado y te queda 7 por A. Entonces aquí lo que haces es
sumar y restar. 13,075 menos 2,7 menos 4 te queda 6,37, 5 metros segundo cuadrado, y eso te queda 7 por hora. El 7 está multiplicando, vas a otro lado dividiendo, y al dividir eso te queda 0,91 metros segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración, suponiendo, ¿cierto?, que ahora sí existe roce. Y ese roce vale 0,1 para todas las superficies. ¿Ya? Para esta superficie y esa superficie. Chiquillos, ¿llegamos hasta acá o no? Bueno, profe. Ya. Entonces, escúchenme por favor. Tienen plazo de aquí al domingo a las 12 del día para que me envíen las otras dos simulaciones y me la envían a mi correo. Yo voy a colocar la información, ¿cierto?, en el protocolo como corresponde. ¿Ya? La voy a colocar ahí en el protocolo que corresponde, pero voy a colocar lo formal, ¿cierto?, aula UCM, pero usted me la manda a mi correo porque no creo que me alcancen a reparar la página en cuestión. ¿Ya? ¿Les Bueno, parece? profe. Ya, por favor indíquenle a los demás que tienen plazo para entregarme hasta el domingo las otras dos simulaciones. Después vamos a continuar viendo los problemas que quedan aquí, algunos más que están todos resueltos para que los tengan. Pues así que yo más ratito les subo esta guía resuelto al sistema. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.